Bueno, Carmen, tal como habíamos anunciado, está con nosotros el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle. Bienvenido, doctor Fernando Calle, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, Ricardo, Carmen, gratísimo estar nuevamente con ustedes. Novedades ya, no diría que asustan, ¿no? Rompen toda la dignidad de nosotros porque hay una burla total sobre el manejo de la realidad en el país. Y es preocupante. Bueno, vamos por puntos. La Junta, hoy día se iba a discutir la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Para poner en contexto a nuestro auditorio, la Junta Nacional de Justicia es aquel órgano que nombra jueces, fiscales y también los fiscaliza, los remueve, en fin, los sanciona, hace una serie de cosas y por lo tanto es muy importante su participación en la vida institucional y jurídica del país. El Congreso alega que, o la Comisión de Justicia, para ser más preciso, alega que ellos habrían cometido faltas graves en su función y por eso se les pretende destituir. Ahora, ex magistrado, ¿quién es el que determina en el Congreso qué cosa es una falta grave? ¿Esto es una cuestión jurídica? ¿Es una cuestión política? ¿De qué? ¿De interpretaciones? ¿De interpretación? ¿Cuál es el meollo aquí? Porque uno se defiende diciendo no está en la ley qué cosa es falta grave y los otros dicen no tiene que estar en la ley. La falta grave la define políticamente el Congreso. ¿En dónde está la verdad? La verdad está, mi querido Ricardo, en que están haciendo una rémora innecesaria para soluciones que están permitidas. Yo empezaría, porque uno de los problemas es de la edad, ¿no? Y te digo, quiero poner un ejemplo. Allí hay una omisión de funciones, pero eso es un tratamiento inmediato. Funciona como la Corte Suprema, el órgano del Poder Judicial, los profesores antes. Es decir, el presidente en ejercicio de la Junta lo que hace es emitir una resolución con el gerente general en la que diga a partir de tal día, ¿no? Magistrado tal cese sus funciones por límite de edad. Ahora pueden decirle, se le da un banquete en la Rosa Náutica, lo que quiera, cualquier otro restaurante, ¿no? Costanera, lo que quieran, y se le va a dar un pergamino. Ese es el procedimiento normal. Entonces, si hablamos de faltas, ahí hay hasta un delito, ¿no? Porque es omisión de funciones en la que tendrá que responder y eso se ha debido solucionar de inmediato. Hay otros cargos que les están haciendo que viene con lo que tú dices. Indudablemente que el Parlamento tiene todas las facultades dentro de los campos de tener 87 votos para destituir a funcionarios. Solamente son dos organismos constitucionales que tienen el control político directo. El Tribunal Constitucional y la Junta, hoy día Junta, casi me acordé del Consejo Nacional de la Magistratura, que en ese caso disolvieron todo, ¿no? Eso hay que recordar. No quedó nada, ni los executarios. Acabaron con el Consejo Nacional. Y eso es bien grave, te voy a decir, porque la memoria es la que nos falla a los peruanos. Si el Consejo Nacional de la Magistratura, hay un librito mío que yo califiqué que de lo del 93 como Constitución, creo que era el organismo más acertado en literatura, ¿no? En el hecho de que te alejaba del poder político y económico. Ahora ya el problema es humano, que haya mafias para elegir, qué sé yo, ya ese es otro tema, ¿no? Y por eso existe el control político, porque si se elige una mafia, indudablemente que tiene toda la obligación, diría más aún, de intervenir para corregir esas cosas. Pero tú has tocado un tema de introducción muy interesante. La gente debe saber que hay dos organismos constitucionales de profundo interés al poder oculto. El poder oculto, su preocupación, lo he sostenido hace años, es controlar, porque el poder oculto, entendamos, el poder político puede ser, hacen lobbies para una ley o para que el presidente firme un decreto de interés, pero al poder oculto le preocupan que los dejen sin libertad. Sus bienes, incluso como todos son mal habidos, pueden volver a negociarlos, pero que les quiten la libertad, eso, estás hablando de 30 años de cárcel, 20 años. Entonces, indudablemente les interesa tener el control de los jueces. Y el control de los jueces, de alguna forma, tú lo has definido muy bien, pasa pues por la Junta Nacional de Justicia, porque es el que los nombra, es el que los retira desde la Corte Suprema y fiscales supremos. Y entonces, cuando fallan los jueces,
¿Cuál es su última ilusión del poder oculto? El Tribunal Constitucional. Entonces son dos organismos de profundo interés, porque indudablemente el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos hizo cosas que rompió la doctrina jurisprudencial, ¿no? De interferir, diría yo, o interpretar la responsabilidad de la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es la que revisa el Poder Judicial. Entonces han habido casos en los que los jueces han llevado a cabo 7 años, 10 años de investigaciones en delitos de corrupción, los han condenado o hay detenciones preventivas, ha pasado por la segunda instancia, ha pasado por la Suprema y les han confirmado estas penas e incluso incautación de sus bienes, ¿no? Como lavado de activos, que la gente debe saber que el lavado de activos permite la incautación tuya y de terceros, ¿no? Para poder saber si el origen de esas propiedades pueden explicarlo, si no queda para el Estado. Sin embargo, el tribunal barrió con todo eso, ¿no? Una cosa que para quienes hemos estado, a mí personalmente ha roto toda la jurisprudencia que teníamos, porque reitero, no ingresamos al terreno de la decisión de la tipificación del ilícito ni nada, porque eso lo que hacíamos es anular la sentencia, sí, si había violaciones constitucionales o al debido proceso, para que se vuelva a pronunciar el Poder Judicial. Pero han habido 2, 4 casos o más a lo mejor en las que se acabó el tema. Entonces lo pongo como ejemplo para que te des cuenta, igual Carmencita y la gente que nos está viendo, la importancia que tiene en realidad en el sistema democrático y en lo que podemos llamar un verdadero Estado de Derecho, la importancia que tienen para el control, para que esto no sea un narcoestado, no sea un país de un control como lo vi, como los veo, bandas ya no saben qué nombre poner, armadas, lo que sea, la seguridad, y estamos, pareciera que es un país controlado por las mafias, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante. Y el otro es que la gente tiene que entender lo importante que es un juez. El juez te puede dejar sin tus hijos, injustamente, te puede dejar sin tu casa en una mafia de registros públicos, de la noche a la mañana, el esfuerzo de 40 años, y bueno, lo hizo el juez, punto, ¿no es cierto? Y de ahí sube y sigues perdiendo si no tienes recursos. Entonces, fíjense lo delicado que es este tema en cuanto a la Junta Nacional, pero sí es bueno el antecedente. ¿Por qué? Porque deben saber que cuando se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura, se disolvió por corrupción. Los cuellos blancos, el juez Inostroza, en fin, todo un escándalo podrido, y el Congreso optó por acabar con la institucionalidad, porque pudo haber hecho lo que hoy día quieren hacer, destituir y subían los adjuntos. Así es. Hay accesitarios, ¿no? Entonces, sin embargo, barrió con todo y se creó la Junta Nacional de Justicia. Y ahí hay 2 antecedentes muy importantes. Recordar, esto ha demorado 2 años, ¿eh? 2 años en la que nos dejaron sin control a los jueces. O sea, no había nadie que sancione ni eleve, y los jueces hacían lo que querían. Tercero, que a mí me llama la atención que el Congreso no diga nada. La ley de creación de la Junta, si ustedes se acuerdan, les dio 18 meses para que revisen todos los nombramientos justamente de lo que había sido el Consejo Nacional de la Magistratura y destituyan de inmediato para limpiar lo que la mafia tremenda, así se hablaba, ¿no?, que había incorporado al Consejo Nacional a todos esos jueces supremos, fiscales, y te hablo jueces desde Tacna hasta Tumbes, ¿no? O sea, hay jueces por todo lado. Y se suponía que había entrado un paquete dentro de la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura. Pues que yo sepa, no sé si los congresistas saben, se cumplió con ese informe. Y por otro lado también debemos recordar y tener presente que esta situación conmocionó al país. Y si no se mide la magnitud es porque la prensa, como decía Lucho Miro Quesada, en algunos casos se ha convertido en un vil oficio. Pero sí es un tema sin duda de mucha y elevada trascendencia se están jugando. Ahora, yo pienso que si pueden destituir, sí, pero no sé si han meditado, por eso, ¿qué nos dice el Congreso? Supongamos que a interpretación ya hay faltas adicionales, y entonces yo no sé por qué demoran tanto. Cuando ha habido un problema con el Consejo, antes en 2 días lo destituyeron a un consejero, ¿no? En 24 horas lo escucharon. Bueno, estarán negociando los votos. Bueno, ahí viene el tema, pero es que eso no puede estar bajo negocio. Ahora, yo quiero terminar esta parte para dejarles una idea. Suponiendo que los destituyan, hasta donde tenemos informes, serían 7. 3 de los accesitarios ya superaron la edad.
Esos no van. Ya van 3 que no van. Y tengo informes, ustedes pueden, que por lo menos 3 de los que quedan están ya en funciones estables y que lógicamente no creo que quisieran, porque esto sería para un año, simplemente para completar el periodo que les queda. Entonces, ¿qué hacemos si no hay accesitarios? Supongo que eso lo ha pensado el Congreso, ¿no? Es su obligación haberlo pensado, ¿no? Bueno, esa es una gran pregunta. Bueno, lo cierto es que ya se ha pospuesto este debate de informe final para el 8 de noviembre. Y ya hay expresiones y también declaraciones por parte de algunos partidos políticos. Por ejemplo, César Acuña afirma que su bancada no apoyará la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero por otro lado, otra bancada de Perú Bicentenario presentó un proyecto que regula la remoción por causa grave de sus miembros. Precisamente esa es la pregunta inicial de Ricardo. Pero yo quiero preguntarle algo, es magistrado, teniendo en cuenta lo antecedente con el Consejo Nacional de la Magistratura. Los cuestionamientos en cuanto al procedimiento de la investigación en la Comisión de Justicia han sido los más adecuados, porque definitivamente las voces críticas también surgen desde ahí. Incluso dijeron que podrían hasta invalidar todo lo avanzado. ¿Usted qué opina? Que por el tiempo que están tomando debe ser extraordinaria la investigación, porque ya le digo que anteriormente, y está, creo que me acuerdo ahorita el nombre de este gran amigo, pero había otros casos donde han destituido en 48 horas, ¿no? Ha ido el magistrado con su abogado al Congreso, ha expuesto y de frente han ido a la votación, 89, 90 votos, chao Buenos Aires, ¿no es cierto? Hoy se acabó. Entonces, aquí hay unos intereses medios raros. En toda pero hablemos claro, pues, el magistrado. A ver, ¿sí hablo claro? Usted ha mencionado dos personajes. Por ejemplo, el partido de Acuña. De Acuña. Ajá. No me extrañaría que mañana cambie de opinión, ¿no? Porque ya nos tiene acostumbrados a que cambien, vengan de acuerdo a lo que crean ellos, a lo mejor, entre comillas, en beneficio de la institucionalidad del país, ¿no? Entonces, esto, la verdad que está saturando. Pero hablar de lo que en el fondo... Si se llega, yo siempre he creído, fíjese usted, la impunidad es una cosa terrible, es la gangrena de nuestras instituciones. Pero si el sistema de justicia, que es lo último que nos quedaría, está comprometido al máximo o quieren comprometerlo más, se acabó cualquier situación de esperanza en nuestro país, ¿no? Va a quedar, como decía un viejo dicho, si no hay parlamento, hay prensa, y si no hay prensa, solamente queda el pueblo, que se convierte en una sublevación, y eso es lo que no quisiéramos, pero en eso está. Yo por eso digo, donde no hay garantía jurídica no hay inversiones. Claro. El resto son pueden haberlas, me dijeron, sí, claro, tú puedes ir a Chicago, pues te traes, porque la mafia hoy día ya no es solo prostitución, no es solo licor, están con capitales en empresas transnacionales que en el mundo empresarial se sabe que son mafiosas, y ellos vienen solo donde hay corrupción, porque saben que es el modus operandi que ellos pueden caminar. Entonces yo no sé si puede informar el Contralor o alguien, el Ministro de Economía, si las empresas que están funcionando no están ligadas a grupos mafiosos internacionales, ¿no? Porque yo no sé si capitales sanos vendrían a nuestro país, lo digo con preocupación, donde los jueces en una instancia superior cambian de voto de un día para otro, pueden cambiar de voto, le cambian a un magistrado el voto, y estamos viendo lo de ahora. Nadie se ha fijado, fíjense ustedes, yo hasta ahora estoy esperando que se nos diga, porque los magistrados del Consejo Nacional, que se suponía todos estaban en galera, como dicen los italianos, están en la televisión, están en sus negocios, no tienen orden de tan felices de la vida. Entonces, ¿para qué se ha disuelto el Consejo Nacional? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Se supone que era el foco de la corrupción. Sin embargo, están ahí. Entonces tenemos el nuevo caso de la Junta. Bueno, ahí estamos, pero en la Junta, si esta situación, yo creo que hay errores garrafales en cuanto, por le he contado el de la edad, eso es muy sencillo, pues, ¿no? Eso ha debido deshacerse y hay responsabilidad del presidente de ese entonces. La magistrada puede decir, bueno, a mí nadie me ha cesado, ¿no? Y la obligación era del que tenía que cesar. Más bien que le sirva para modificar, pues deben dejar como el tribunal, como el defensor y el parlamento sin límite de edad. Podrían subir la edad, yo creo que es importante. ¿Sabes por qué? Estás hablando de elegir magistrados en toda la República. Claro. ¿Ya? Y de destituirlos. ¿Te imaginas tú ese poder concentrado? Si no es una capacidad de gente que no debería haber, por ejemplo, en su reglamento. Por eso es que no se presentan examen escrito. ¿Le vas a tomar examen escrito? ¿Acaso está yendo a ser juez? Es una personalidad, se supone, del país, que deberían poner límite menos de 50 años y su trayectoria que esté acreditada, y eso es lo único que nos responde a lo que puedan hacer en el nombramiento de los jueces. Ahora, por eso es que hay la teoría de que lo que se denomina el
el espectro caviar no quiere perder la Junta Nacional de Justicia, que fue una creación de Vizcarra, es decir, precisamente porque quiere controlar lo que ya no puede controlar en la Fiscalía con la fiscal Benavides. Pero yo le quería preguntar lo siguiente, a mí me llama poderosamente la atención desde un punto de vista moral, por ejemplo, que la Junta haya contratado a otra junta, entre comillas, calificadora de jueces, de fiscales, ¿no es cierto?, que les tomen examen, que les vean el currículum, etcétera, entre los que hay, abogados litigantes. Es decir, me estoy refiriendo específicamente al caso del abogado que los representó ante el Congreso, el señor Omar Cairo, que además fue creación de la negación fáctica, porque, digamos, él es un abogado que litiga, y sin embargo lo ponen ahí para que él decida qué juez y qué fiscal, digamos, se filtra o no se filtra en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esos que quedan, ¿no es cierto?, le van a deber a él a la hora de que él litigue con alguien. Entonces, a mí eso ya me parece una falta grave ética, ¿no? O sea, me parece que no hay que darle mucha vuelta al asunto para ese tipo de cosas. Acabas de decir una cosa, Ricardo, Carmencita. Puede no estar tipificado, pero estás hablando de la justicia. Una de las mayores gravedades y faltas son los valores éticos, sin duda. Y lo que tú estás diciendo, yo no entiendo por qué además se entiende que una persona de más de 50 años, no sé, pues no, algunos conozco, ¿verdad?, pero que tienes una trayectoria extraordinaria en el ejercicio, en la docencia, en tu vida pública, yo no sé por qué tienes que acudir a terceros. Por ejemplo, yo me quedé sorprendido cuando dicen que el Servir tenía una opinión si es falta grave o no. Ellos están en condición suficiente para poder, se supone, ¿no?, definir esta situación. Y lo otro sí es serio. Eso sí, por ejemplo, es lo que puede interpretarse como una falta grave moral en la que no necesita mayor debate. No, pues eso no, y es es lógico, hay intereses de por medio. Imagina después lo que va a pasar con ese personaje, los favores que podría recibir. Por supuesto, o sea, además eso se cae de maduro, o sea, no hay. Y estás hablando de millones y millones, por eso digo yo, tanto la Junta como el Tribunal Constitucional son el foco de atracción de las grandes mafias, de lo que llamo yo el poder oculto. Por ejemplo, ¿por qué no se aprueba hace 20 años, en cuanto salí, de una vez por todas, si la tragedia es la corrupción y la impunidad, que el delito de corrupción sea un delito de traición a la patria e imprescriptible, y un tratamiento económico como lavado de activos? Porque entonces o combatimos o no combatimos, ¿no es cierto? Y más bien yo me he quedado sorprendido, y esto es bien grave, que en vez de señalar eso ahora estamos al revés. O sea, prescriben. Y fíjate, Oscar, Carmencita, aquí en estos mismos medios yo señalé mi preocupación en eso y dije, cualquier momento empiezan a aplicarse la prescripción. ¿Ya has visto tú? Ya han prescrito unas causas de Alberto Fujimori, el otro, todos están pidiendo, todo el mundo pide y están procediendo. Y entonces, ¿qué vamos a gritar? Si la prescripción es una norma internacional de carácter, una doctrina en que solamente tú sumas, 2 más 2 es 4, y si está dentro de los años al juez que le van a achacar todo, no, él no tiene la culpa, tiene que soltarlo, pues. Entonces, pero eso en nuestra cara, de todos los peruanos, no estamos midiendo la dimensión de esto, es sumamente grave. Eso, por ejemplo, la Junta sí ha podido pronunciarse como un análisis, no pensando en qué debe hacer un magistrado favoreciendo a uno, sino sobre estos temas que desestabilizan totalmente las garantías de la garantía jurídica, valga esta redundancia, que garantiza la institucionalidad de la República. La seguridad bueno, jurídica, tan muchas gracias al doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Me permites un minuto? Mira, un minuto, Ricardo, porque ya estamos muy breve. A ello debería sumarse que también estas prescripciones están dándose en la parte tributaria. Cuando un ciudadano no paga su deuda a la SUNAT, al día siguiente aparece clausurado y todas sus cuentas embargadas. Y acá tenemos empresas que tienen 20.000, 30.000 millones de soles, que no pagan, llegan a una instancia, ahora llegan al tribunal, no es culpa de los magistrados, ya prescribió, pues, ya prescribió, ¿no? Entonces, de eso deberíamos tener, y me despido de ustedes preocupado por esa banda que han salido armados, qué sé yo, no sé, como los gallegos, ¿no? Y que el Estado no diga nada. Eso ya es un reto al Estado, es un abierto terrorismo contra el Estado y contra todo. Debería la intervención haber sido inmediata, ¿no? Me llama la atención que no hayan llamado al ministro en forma extraordinaria. Y de eso vamos a hablar también a continuación. Muchas gracias, Alex, gracias a ustedes. Espero haber
aportado un alguito. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Le agradecemos Ricardo. mucho.